Está sentado en la galería de la sala del tribunal solo para matar el tiempo, una de esas lentas mañanas del lunes en las que la lista de casos está llena de cargos menores y nadie espera nada más que el ruido legal rutinario, hasta el momento en que el aire cambia. Una adolescente negra con capucha entra, con las manos esposadas, la barbilla levantada, la mirada firme, y se sienta en la mesa de la defensa como si no hubiera hecho nada malo, como si ya estuviera 10 pasos por delante de lo que sea que esta sala esté a punto de lanzarle, y por un segundo no piensas mucho en ello, pero entonces el policía que está a su lado empieza a hablar, fuerte, agresivamente, interrumpiéndola, pintándola como hostil, violenta, fuera de control, y notas que tiene los puños apretados, su voz enroscada con algo más feo que mera autoridad. Y antes de que puedas comprender completamente lo que está sucediendo, estalla, se gira y la abofetea en la cara, justo ahí delante del juez, el jurado, el secretario y tú, la palma de un hombre adulto golpeando la mejilla de un adolescente como un látigo, y la sala queda en silencio sepulcral, la gente congelada por la incredulidad, el juez se sacude derecho en su silla. Pero la chica no llora, no se inmuta, no se mueve. En cambio, levanta la barbilla un poco más, gira la cabeza y mira fijamente al oficial con algo antiguo y atronador en su voz tranquila mientras dice: «Le diste una bofetada a la chica equivocada». Y de repente todo en la habitación se siente cargado, peligroso, como el preludio de una tormenta que nadie vio venir. Entonces las puertas traseras de la sala del tribunal se abren de golpe y los tacones hacen clic bruscamente en el suelo de mármol, lentos y deliberados, hasta que una mujer negra alta con un traje negro a medida sale a la luz, su postura recta como una espada, su mirada barriendo la habitación como un halcón evaluando un campo de batalla, y sin decir palabra, saca algo del bolsillo interior de su chaqueta, despliega una placa federal grabada con el sello de la CIA y dice con calma: «Mi nombre es el director especial Sela Johnson. Estoy aquí por mi hija». Se desata el caos. Los periodistas se apresuran, el juez tartamudea, el alguacil duda visiblemente. Pero la mujer sigue caminando hacia adelante, con la mirada fija en el agente que golpeó a su hijo como si ya conociera cada expediente de su historial, cada esqueleto en su casillero, cada trato sucio que le dio la confianza para poner una mano sobre su sangre, y al llegar al estrado, coloca un grueso sobresellado ante el juez marcado como clasificado. Departamento de Defensa, solo para ojos, y dice fríamente: «Este caso ya no está bajo su jurisdicción. Estás viendo todo esto desarrollarse en tiempo real, y parece que te has deslizado un mundo diferente, como si esta sala del tribunal se hubiera transformado de un lugar de audiencias insignificantes en la primera línea de una guerra donde el poder, la justicia y el silencio están a punto de colisionar. Y aunque has visto juicios antes, nunca has visto nada como esto, nunca has visto una madre reclamar el suelo como un campo de batalla. Nunca has visto a una niña quedarse tan quieta después de ser golpeada, no porque esté entumecida, sino porque sabía que este momento se aproximaba. El oficial Kincaid, con la cara roja y sudorosa, intenta hablar, pero el juez ya está leyendo el expediente, su rostro palideciendo con cada página. Mientras se gira hacia él y le dice: «Ha cometido un error muy caro». Su tono es de esos que no gritan, sino que destruyen, y Amira, todavía sentada, finalmente vuelve a hablar, mirando a su madre y diciendo en voz baja: «Pensó que estaba sola», a lo que se le responde: «Siempre lo hacen», y con eso la sala comienza a cambiar. El control es arrebatado a las fuerzas del orden locales. El juez ahora no es más que un intermediario con un estrado, y usted, todavía sentado allí en la galería, se da cuenta de que ya no está viendo un procedimiento judicial, está viendo cómo se desarrolla un ajuste de cuentas, y solo acaba de comenzar, porque esto no se trata solo de una bofetada, ni de una placa, ni de una madre protegiendo a su hijo. Se trata de todo lo que intentaron enterrar, todo lo que pensaron que nunca saldría a la luz, y mientras los agentes federales comienzan a entrar por las puertas detrás de ella, se pregunta cómo hasta dónde llega esto. ¿Qué secretos guarda esta madre y qué clase de guerra está a punto de iniciar para proteger a la niña que nadie creía importante, hasta hoy? La sala se vació en cuestión de minutos, no por petición, sino por orden, como si las mismas paredes supieran que lo que acababa de suceder ya no pertenecía a la jurisdicción de la ciudad ni a un precedente legal polvoriento, y que quienes quedaban atrás eran federales o insensatos. Porque una vez que Sela Johnson se sentó tras ese estrado, el peso en la sala pasó de la ley a la consecuencia, la clase que no reside en estatutos, sino en secretos, influencia e informes de inteligencia escritos en lenguaje cifrado y enterrados bajo capas de seguridad nacional. Amira aún no había llorado, no se había quebrado, pero mientras estaba sentada junto a su madre en la sala del tribunal, ahora privada,
Sus nudillos blanquearon contra el borde del estrado y sus ojos se desviaron solo una vez, hacia el oficial que la golpeó, ahora sentado, silencioso y tembloroso bajo la fría mirada de dos agentes de la CIA vestidos de civil que habían aparecido como convocados por el pensamiento, la jueza Price. Aún con la carpeta clasificada que se le había entregado, murmuró preguntas a medias. ¿Es esto real? ¿Está en peligro? Pero se la lo interrumpió como un alambre a través de la niebla. Su señoría, el expediente de mi hija está vinculado a un programa de vigilancia doméstica de nivel 7 detectado hace más de 6 meses. Fue monitoreada, seguida y grabada, no porque fuera una amenaza, sino porque alguien en su distrito decidió que era un peón. Y con eso, chasqueó los dedos una vez, lo que provocó que uno de los agentes proyectara imágenes de vigilancia en el monitor de la sala del tribunal, un vídeo granulado en blanco y negro que mostraba a Mira en la escuela, caminando a casa, sentada en su habitación. Todo filmado sin orden judicial, sin consentimiento, y todo canalizado a través de una rama corrupta de la policía local que operaba bajo el pretexto de la seguridad escolar. El rostro de Kincaid palideció, su boca se aflojó al descubrirse las pruebas, correos electrónicos a una empresa de datos no registrada, pagos marcados como análisis de jóvenes, lo más condenatorio de todo. Una grabación de audio donde se refería a Mira como esa que detectamos pronto, alto coeficiente intelectual, sin padre, demasiada actitud, vigílenla antes de que incendie todo el maldito sistema. En ese instante, se pudo sentir cómo bajaba la temperatura en la habitación cuando se la giró completamente hacia él y dijo, en voz baja y letal, «Eso es lo que temes, ¿verdad? Una mujer negra astuta que no duda. Una niña que lo sabe todo». Kincaid intentó hablar, afirmar que solo estaba siguiendo información. Pero se la dio un paso al frente y dejó caer otro archivo, este de una auditoría interna de la CIA, directamente sobre la mesa, revelando que el programa de vigilancia había sido denegado por la agencia CIA 6 meses. Lo que significaba que Kincaid no solo había participado en monitoreo ilegal, lo había autorizado en nombre de un comprador privado que quería acceso a perfiles psicológicos de jóvenes de comunidades marginadas, una red de explotación en el mercado negro vinculada a la tecnología de predicción del comportamiento, y a Mira, con su comprensión excepcional y su memoria fotográfica, había activado una alerta en su algoritmo no como sospechosa, sino como un riesgo para el propio sistema, una futura denunciante, alguien que podría llegar a romper toda la cadena de control que habían construido sobre el cumplimiento. Se las volvió hacia el juez, quien ahora parecía querer desaparecer en su silla, y dijo, «Esto ya no se trata de una bofetada. Esto es una violación de la soberanía constitucional. Esto es espionaje doméstico a menores». Y el juez Price, para su crédito, no discutió, simplemente cedió la sala, recusándose discretamente mientras los agentes lo escoltaban para el interrogatorio. Ahora sola con su hija. Se la finalmente exhaló, no de alivio, sino de recalibración, porque sabía que esto era solo el principio. Se arrodilló frente a Mira y la miró a los ojos, con las manos firmes pero su voz más suave que cualquier otra que hubiera usado hasta ahora. «Cariño, necesito que me lo cuentes todo. Cada mensaje raro, cada coche extraño, cualquier cosa que te haya parecido rara». Y Amira asintió, desenredando lentamente meses de pequeños momentos. Una sustituta desconocida que hacía demasiadas preguntas, una memoria USB deslizada en su taquilla, una aplicación en su tableta del colegio que parecía rastrear su ubicación incluso apagada. Se la escuchó, reconstruyendo el mapa en su mente, y quedó claro, Amira no era solo un objetivo al azar, era un objetivo calculado. Seleccionado porque encajaba en un perfil que hacía que el sistema nervioso, brillante, independiente, difícil de manipular, y más importante aún, conectado a una madre con autorización de alto nivel que una vez desapareció en Praga durante 3 meses para desmantelar una red internacional de tráfico y regresó con una lista de nombres que nunca se suponía que verían la luz del día. Alguien estaba enviando un mensaje a través de su hija, y ahora ese mensaje sería respondido. Se levantó. Se volvió hacia los dos agentes y dijo, «¿Quiere acceso al proyecto SALT?» Y parpadearon. Uno negó con la cabeza ligeramente, diciendo, «Ese protocolo está por encima incluso de su nivel, señora», a lo que se la solo respondió, «Ya no». Mientras sacaba un teléfono desechable de su abrigo y marcaba una línea que evitaba todas las torres de señal conocidas y llamaba directamente a Langley. Segundos después de una sola frase, «Soy Sela Johnson». Activar bloqueo Omega en sujeto de nivel 1 alfa. Amira Johnson. El teléfono se borró automáticamente y los agentes recibieron un mensaje de texto instantáneo. Autorización concedida. Acceso completo. Afuera, el oficial Kincaid estaba siendo llevado esposado.
no por asuntos internos sino por el mismo departamento a que había traicionado. Le habían quitado la placa, sus archivos ya estaban siendo revisados y, por primera vez en su carrera, parecía realmente impotente, como si la máquina que había abusado finalmente lo hubiera apuntado. De vuelta adentro, se la puso su mano sobre el hombro de Amira nuevamente y susurró: «Nos vamos a casa, pero no a la que conoces». Y Amira no le preguntó, solo asintió, confiando en la única persona que nunca le había mentido, nunca la había subestimado, nunca había fallado en aparecer cuando más importaba. Mientras salían por un pasillo trasero custodiado por conductores de la agencia y vehículos indistintivos, las luces del juzgado parpadearon una vez, como un sistema que intenta reiniciarse tras ser golpeado con demasiada verdad. Y tú, todavía allí, todavía observando desde el lado de la historia del que nadie habla. Te das cuenta de que esto no era solo una historia sobre un policía que bofetea a la chica equivocada, es la historia de lo que sucede cuando entra la madre correcta. Salieron del juzgado en silencio, escoltadas no por sirenas, sino por sombras, dos todoterrenos negros sin matrícula, sin distintivos y conductores que no hablaban, tomando caminos secundarios, adentrándose en callejones, moviéndose como fantasmas por una ciudad que aún no sabía que acababa de ser sede del disparo inicial de una guerra. Amira se sentó atrás junto a su madre, mirando por la ventana tintada. Sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su manga, pero sus ojos estaban firmes. Alerta, calculadores, y se la observaba su hija por el rabillo del ojo, midiendo en silencio lo rápido que su pequeña había aprendido a pensar como un objetivo. No iban a ir a casa, al menos, no a la que Amira conocía. La casa segura a la que llegaron estaba enterrada debajo de una librería en Foggy Bottom, protegida tras cerraduras biométricas y una pared falsa hecha de viejas enciclopedias. Y cuando entraron, Amira susurró: «Siempre me pregunté por qué nunca me dejabas entrar en tu habitación», a lo que se la sonrió suavemente, respondiendo: «Porque no era una habitación, era un búnker de emergencia». Y así, de repente, los últimos fragmentos de una vida normal se desvanecieron. Abajo, el aire era fresco, el espacio estaba tenuemente iluminado por tiras de LED, y las paredes estaban llenas de discos duros cifrados, expedientes impresos y un mapa del tamaño de una pared marcado con hilo rojo y alfileres codificados. Sela no había usado este lugar en años, pero la electricidad seguía funcionando, los archivos seguían vivos y los enemigos aún persistían. Mientras se acomodaban, Sela abrió un armario cerrado con llave y sacó una tableta conectada a una fuente interna de la agencia, revisando los archivos de los casos hasta que encontró lo que buscaba. Proyecto Buitre, una iniciativa de datos privados propuesta, denegada y luego reactivada discretamente con falsos contratistas y fondos desviados. El programa afirmaba rastrear amenazas conductuales mediante reconocimiento facial y perfiles emocionales entre escolares del centro de la ciudad, pero enterrado en los metadatos había un nombre que Sela no había oído en años: Raymond Bass, un exanalista de la agencia dado de baja deshonrosamente por usar la vigilancia como arma. Algoritmos y venta de información a empresas de defensa extranjeras, que ahora aparentemente operaban bajo el radar a través de una empresa de tecnología educativa llamada Inside Path, que casualmente tenía contratos con la mitad de los distritos escolares del estado, incluido el de Amira. Sela miró la pantalla con la mandíbula apretada, mientras sus recuerdos la arrastraban de vuelta a la misión en Berlín en 2009, donde Bass había presentado por primera vez el escaneo predictivo juvenil, argumentando que podría erradicar a futuros enemigos antes de que tengan la edad suficiente para votar. Y ahora aquí estaba, renaciendo en la escuela de su propia hija. «Así que me marcaron, como a una futura criminal», preguntó Amira, con voz tranquila pero firme, y Sela se volvió hacia ella, firme. «Te marcaron porque eres inquebrantable. Y sabían que alguien como tú era incontrolable, así que intentaron contenerte». Y Amira asintió lentamente, con una chispa encendida en sus ojos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el oficial Kincaid estaba sentado en una fría sala de detención federal, sin esposas, pero tampoco libre, mirando fijamente una carpeta negra que un agente sin identificación deslizaba sobre la mesa. Dentro había imágenes fijas de sus comunicaciones con operativos de Inside Path, rutas de pago en el extranjero y una imagen que lo hizo palidecer. Sela Johnson de pie frente a la ONU en 2013, dando un informe clasificado a directores de inteligencia internacional. No solo había bofeteado a una niña, sino que había golpeado al hijo de una mujer que una vez desmanteló una red de tráfico de personas integrada en la OTAN, y ahora se daba cuenta de la profundidad del agujero que había cavado. De vuelta en el refugio, se le introdujo una secuencia en una terminal de comunicaciones e inició un canal fantasma, una línea de audio directa, fuera de la red,
utilizadas solo durante operaciones consideradas código negro doméstico, y finalmente una voz. Respondió, seria y tensa. «Johnson». Me informaron de la sala del tribunal. Está por todas partes en los tablones silenciosos, y respondió con frialdad, «Necesito a Bass». Esa noche, Amira se sentó en el escritorio revisando los archivos que se le había descifrado. Todos los estudiantes marcados por InsightPath, todos los informes algorítmicos que pintaban a las jóvenes negras como estadísticamente hostiles, todos los datos extraídos para justificar su eliminación de programas avanzados o su monitoreo, por parte de las fuerzas del orden. Por primera vez en su vida, comprendió no solo lo que le había sucedido a ella, sino también lo que les estaban haciendo miles de otras en su posición, chicas. Por eso vamos a quemarlo, y comenzaron a formular un plan, no para huir, sino para atacar. Por la mañana, se le había reunido un equipo fantasma, antiguos agentes de campo, hackers y analistas que le debían favores o temían su ira, cada uno jurado guardar el secreto, cada uno informado solo con nombres en clave. Glastrike, Hecho Red, Phantom Key. Su misión: entrar en la granja de datos principal de InsightPath, extraer todos los archivos del proyecto Vulture y filtrarlos a un canal de vigilancia internacional seguro antes de que la empresa pudiera iniciar una purga de integridad del sistema, un mecanismo de seguridad que borraría todos los registros de vigilancia ilegal en menos de 60 segundos si se activaba. Sería peligroso, rápido y absolutamente legal, pero sería justicia. La noche anterior a la misión, Sela le entregó a Amira un portátil desechable y le pidió que se quedara, pero Amira dijo, «No. Usaron mi nombre para construir esta jaula». Amira sonrió, no como una niña, sino como un arma que finalmente apuntaba a la dirección correcta. Al verlos desaparecer en las entrañas de la máquina, te das cuenta de que ya no se trata de una madre salvando a su hija, sino de una hija ayudando a su madre a terminar una guerra que nunca debió llegar a su hogar. El aire nocturno que rodeaba el complejo InsightPath era engañosamente quieto, el tipo de silencio que finge seguridad pero vibra por debajo con sistemas ocultos. Escriben películas sobre gente como nosotros. El conducto se abría sobre el núcleo de la subred. Una habitación fría bañada en luz azul y zumbando con la silenciosa violencia de 100.000 nodos de rastreo, todo ello conectado al principal centro de decisiones de IA de InsightPath, llamado Colder. Un motor de predicción de emociones alimentado con años de datos no autorizados de niños como Amira, estudiantes convertidos sin saberlo en sujetos de prueba para la predicción del comportamiento, la puntuación de riesgo disciplinario y las etiquetas de viabilidad del temperamento civil, diseñadas para asignar la atención de las fuerzas del orden antes de que un estudiante hubiera hecho nada malo. Era el futuro de la elaboración de perfiles, y estaba activo, en funcionamiento, en expansión, y se la tenía la intención de apagarlo permanentemente. Mientras Pantomki comenzaba a descifrar la capa superior del cortafuegos, Amira se deslizó detrás de un grupo de nodos y abrió su terminal, iniciando el agente de transferencia que su madre había construido años atrás para volcados de información de campo, solo que ahora se estaba utilizando para filtrar secretos de su país a su gente. Todo iba sobre ruedas hasta que dejó de serlo. La voz de Glastrike se quebró en su auricular, rápida y entrecortada. Movimiento en la escalera este. Cambio el patrón en la rotación de guardias. Nos han descubierto. El rostro de Sela se tensó al instante, pasando de la precisión encubierta a los reflejos de combate, sacando su arma y colocándose entre Amira y el pasillo abierto justo cuando los primeros pasos resonaban por el pasillo. Entraron 3 guardias, pero no eran los típicos agentes de alquiler de InsightPath. Estos iban blindados, con entrenamiento militar, y portaban subfusiles con silenciador y la mira ajustada para poca luz. Antes de que se la pudiera advertir a los demás, uno de ellos abrió fuego. Silenciado pero letal, destrozó un bastidor de servidores y envió fragmentos de acero chispeando por los aires mientras Amira se agachaba y rodaba detrás de la consola de comunicaciones, con el corazón latiendo con fuerza. Se la devolvió el fuego al instante, 2 disparos en el centro de la masa y uno en el muslo de la guardia. Rápido, preciso, letal. Y cuando el segundo hombre se acercó, Hecho Red lo flanqueó desde las sombras y lo derribó contra la pared con un gruñido, metiendo una cuchilla debajo de su chaleco. El tercero dudó. Solo el tiempo suficiente para que Amira agarrara un núcleo de impulsión pesado del suelo y se lo golpeara en la nuca, dejándolo inconsciente, con las manos temblando cuando el arma se le escapó de las manos. «¿Estás bien?», gritósela, y Amira sintió, sin aliento pero firme. «Estoy bien». La carga sigue en marcha, al 20%, y se la miró con una expresión que decía, «Te veo, no solo como su hija, sino como una soldado en primera línea». Pero la brecha había sido detectada.
Llegarían refuerzos en cuestión de minutos, y Pantomki les advirtió por el comunicador. El plan de repliegue ha sido cancelado, estamos acorralados. Fue entonces cuando se le hizo la llamada que esperaba no volver a hacer nunca más. Abrió un canal lateral y marcó un contacto clasificado identificado únicamente como Fantasma Cero, una voz de su pasado tan oscura que incluso Langley la trataba como un mito, y cuando contestó, con voz grave y seda, dijo, «Si llama a esta línea, significa que la casa está en llamas». Y se le respondió, «No solo se está quemando, ahora es una detonación controlada». Y le dio una frase, «Desvío a Catedral». Significaba una cosa, liberar el interruptor de seguridad de la puerta trasera que enviaría los archivos de Inside Path a 14 plataformas internacionales de transparencia simultáneamente, eludiendo todas las órdenes de censura y bloqueos de seguridad nacionales. «¿Seguro que quieres hacer esto?», preguntó la voz, y se la miró a Amira al otro lado de la sala de servidores, su hija magullada, desafiante, hermosa y más peligrosa de lo que cualquier algoritmo hubiera predicho, y susurró, «Hazlo». Segundos después, en todo el mundo, las pantallas comenzaron a parpadear. Los canales de denuncia se iluminaron con volcados de datos, los cortafuegos de los medios se agrietaron y las agencias se apresuraron a detener lo que ya no se podía detener. Dentro de las instalaciones, las alarmas ahora sonaban, luces rojas parpadeando, puertas de confinamiento cerrándose de golpe, pero el equipo avanzó hacia la salida de emergencia inferior, cubriéndose mutuamente con una coordinación brutal. Selah condujo a Amira por un pasillo lateral, mientras sonaban explosiones desde arriba. Glastrike había preparado una carga detonante cerca del centro del nodo para destruir el núcleo activo de Calder, y con una ráfaga de calor y llamas, la máquina que juzgaba a los niños murió gritando. Al llegar a la salida, les esperaba una sorpresa final. El propio Raymond Bass, de pie en el umbral, tranquilo con un traje gris, sosteniendo una pistola con silenciador y sonriendo como un hombre que creía que aún tenía la sartén por el mango. «Selah», dijo, «siempre tan dramático». Pero Selah se interpuso frente a su hija y dijo, «Ella no es la mercenaria, Raymond. Y esta debe ser la mercenaria que enviaron para domarte». Le sonrió cruelmente a Amira. «Es el fuego que nunca viste venir», y disparó antes de que pudiera responder. Un tiro en el pecho, otro en el hombro, y mientras él caía jadeante, ella susurró, «No vuelvas a tocar a mi familia». Pasaron por encima de su cuerpo mientras el equipo lo subía a una furgoneta de evacuación que los esperaba. Quemados, ensangrentados, pero vivos. Mientras alejaban en el amanecer, con las sirenas convergiendo tras ellos, Amira se apoyó en el hombro de su madre y dijo, «Entonces, ¿qué pasa ahora?» Selah, con la mirada aún escudriñando el camino, respondió, «Ahora veremos qué hace el mundo cuando finalmente se vea a sí mismo». Y en algún lugar de una oficina de noticias de Nueva York apareció el primer titular. Programa de vigilancia de la CIA dirigido a escolares negros. Operación secreta expuesta por un dúo madre-hija. Y ahora entiendes que esta no es una historia sobre justicia impartida porque la estás viendo desde una pantalla, desde un titular o desde una verdad que nunca debió llegar a tus ojos. Se trata de justicia arrebatada por la fuerza. La noticia estalló antes de que saliera el sol, antes de que se preparara el café, antes de que se actualizaran las bandejas de entrada, antes de que los políticos tuvieran tiempo de controlar los daños. Los titulares se propagaron como un reguero de pólvora por todos los continentes. Jóvenes negros en la mira de un programa de vigilancia predictiva vinculado a una fachada de la CIA. Adolescente expone una red ilegal de datos de gobierno. Madre, exagente encubierta, destruye servidores de Inside Path en un presunto acto de rebelión doméstica. Los titulares eran dramáticos, sesgados, contradictorios, pero la verdad subyacente ya no podía ser enterrada, no después de que terabytes de archivos se filtraran a redes de vigilancia independientes, foros de denuncia, movimientos de justicia educativa y tribunales de derechos humanos. Las imágenes eran innegables. Capturas de pantalla de colegialas menores de edad señaladas como emocionalmente inestable, gráficos que clasificaban la probabilidad de agresión futura según el tono de voz y el color de piel, modelos psicológicos que penalizaban a los estudiantes por resistirse a la autoridad en entornos donde ésta les había fallado. Y en el centro de todo, como una llama en la oscuridad, estaba el rostro de Amira, congelado a media frase en un vídeo de seguridad de su escuela, mirando directamente a la lente, sin pestañear, como si supiera que la estaban observando y estuviera desafiando al sistema a seguir observándola. De la noche a la mañana, pasó de ser una adolescente anónima a un símbolo, no porque lo quisiera, sino porque la verdad necesita un rostro, y el suyo, de piel morena, sin miedo y ferozmente despierta,
Era el que el mundo ahora no podía apartar la mirada. Cela la mantuvo cerca, nunca a más de un pasillo de distancia, incluso cuando las casas de seguridad rotaban y se creaban nuevos alias. Porque aunque la tormenta en la superficie era fuerte, el silencio debajo era aún más peligroso. Llamadas interceptadas, conversaciones marcadas, amenazas susurradas a través de comunicaciones cifradas que decían que la agente rebelde y su hija deben ser contenidas. Y Cela sabía lo que eso significaba. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la comunidad de inteligencia, enojada, avergonzada, expuesta, enviara a alguien no para limpiar, sino para borrar. Activó el protocolo Banta. La red de conmutación por error de último recurso construida con 3 contactos leales dispersos en 3 continentes. Personas que una vez casi murieron por ella en Praga, en Lagos, en Santiago, y que ahora respondían a su llamada cifrada sin dudarlo, listas para proteger a Amira incluso si eso significaba sacrificarse. Mientras tanto, se convocó una audiencia del Congreso en sesión de emergencia. La presión pública aumentaba tan rápido que los senadores se apresuraron a ser vistos como aliados en lugar de arquitectos del estado de vigilancia. Pero se la sabía más. Sabía cómo la política absorbía la culpa el tiempo suficiente para mutarla de nuevo en política. Así que se mantuvo a la vanguardia, proporcionando archivos selectos a periodistas con integridad, evitando a los principales medios corrompidos por contratos de defensa. Y a pesar de todo, Amira comenzó a transformarse, no en alguien más dura, sino en alguien más perspicaz, viendo cómo el mundo consumía su historia, analizando el encuadre mediático, corrigiendo entrevistas y haciendo una cosa lo tiene claro todo aquel que intenta convertirla en un icono pasivo. No soy una víctima, le dijo a un periodista de la BBC que le preguntó cómo se sentía al tener su vida arruinada. Soy una amenaza. Y precisamente por eso vinieron a por mí. La cita se hizo viral. Captura de pantalla, meme, publicada en carteles de protesta desde Brooklyn hasta Bristol. Y, de repente, ya no se trataba solo de ella. Se trataba de cada estudiante cuyo nombre había sido escrito en el motor de Calder, cada niño a que se le negó una oportunidad, cada niño al que se le dijo que se callara y sonriera mientras era catalogado como un archivo en un cajón. Pero justo cuando el movimiento crecía, llegó el ataque. No físico, sino digital. Un ciberataque a las plataformas de denuncia que albergaban los archivos filtrados, servidores fritos, enlaces espejo borrados y un vídeo publicado anónimamente desde un nodo irrastreable que mostraba a Raymond Bass, vivo, no muerto como creían, con el brazo en cabestrillo, sonriendo a la cámara mientras decía: «Deberías haber terminado el trabajo, Cela, antes de que se apagara la cámara». Cela lo observó en silencio, apretando la mano sobre su taza de café hasta que la cerámica se quebró, porque sabía lo que significaba. Bass tenía aliados dentro del mismo sistema que decía estar investigándolo. Y ahora que no había logrado neutralizar los archivos, intentaría desmantelar a la chica que estaba tras ellos. Esa noche, redobló la seguridad, los trasladó a una ubicación secundaria bajo una embajada en desuso y se sentó con Amira en la habitación segura, el aire frío y quieto, el silencio entre ellas denso con todas las cosas que no podían decir en voz alta. ¿Cómo que pasaría si vienen a por nosotras mientras dormimos? ¿O qué pasaría si luego van a por las otras chicas? Y Amira, que nunca temblaba, dijo: «Que lo intenten», sus ojos oscuros y brillantes a la vez, «que lo intenten». Y se la sonrió, no porque no tuviera miedo, sino porque ya no estaba sola, porque su hija no solo estaba sobreviviendo a esto, sino que lo estaba cambiando. A la mañana siguiente, se le recibió un mensaje cifrado de un antiguo contacto, uno del que no había tenido noticias desde su última operación en Estambul, de solo 6 palabras: «Va a cambiar la narrativa». Y con esas palabras llegó el temor, no miedo a la exposición, sino miedo a que la verdad por la que Amira había luchado se viera ahogada bajo desinformación, de faques, confesiones falsas y manipulaciones mediáticas. Porque el verdadero poder de Bass nunca fueron las balas ni las placas, sino el control de la historia, y si le daba la vuelta, haciendo que Amira pareciera una radical, una amenaza, una aspirante terrorista, el mismo sistema que la había bofeteado en el tribunal intentaría encarcelarla en el tribunal de la opinión pública, esta vez para siempre. Cela se quedó de pie, paseándose por el piso de la casa de seguridad, con la rabia y la estrategia forcejeando en su pecho, y supo que el siguiente paso tenía que ser suyo. Tenía que ser público, personal e imposible de silenciar. Así que redactó un mensaje de transmisión en vivo, uno que solo ella tenía la autorización y el alcance para transmitir, utilizando los mismos canales encriptados que una vez usó para advertir a las fuerzas aliadas de una amenaza química en Damasco, solo que esta vez, la amenaza no estaba allí, estaba aquí, y se llamaba Raymond. Bass salió en vivo a las 6 de la tarde, hora del este.
Era solo una pantalla negra que parpadeó. Pulsó una vez y luego se abrió con el rostro de Sela Johnson. Su rostro no estaba iluminado como el de un político ni sombreado como el de un fugitivo. Más bien, era crudo, centrado y sereno. Su voz era tranquila y más aguda que la verdad misma mientras miraba fijamente a la cámara y decía: «Me llamo Sela Johnson». Sin ninguna advertencia, presión de prensa ni preámbulos. Serví a este país durante 22 años en operaciones sobre las que la mayoría de ustedes nunca leerán, bajo presidentes que nunca conocerán, para aliados cuyos nombres jamás oirán, y estoy aquí para decirles que sus hijos no están a salvo. El silencio siguió a la apertura, una agudez en el aire como un cristal que se rompe bajo tus pies, y luego continuó, revelando, metódicamente, quirúrgicamente, cómo el proyecto Buitre no solo fue sancionado sino escalado. Cómo había evolucionado de una teoría de comportamiento predictivo a un sistema privatizado de $1.000 millones de policía algorítmica, uno que se alimentaba de los cuerpos, las voces y los futuros de los jóvenes negros y morenos bajo el disfraz de seguridad estudiantil e intervención temprana. Mientras se asignaba secretamente puntuaciones que lo seguían en las universidades, las solicitudes de empleo e incluso los hospitales, algoritmos que los penalizaban no por lo que hacían, sino por lo que podrían hacer algún día, basándose en cosas tan insignificantes como el contacto visual, el color de la sudadera con capucha o el tono percibido de su voz en clase, el vídeo que intentaba pintársela como un agente de pícaros, inestable. Alegando que los archivos fueron fabricados por actores de terceros hostiles, un mensaje cronometrado para confundir, desacreditar y sembrar dudas, pero no funcionó. La verdad había llegado demasiado lejos, demasiado rápido, y el mundo había visto lo suficiente como para comenzar a hacer preguntas que no podían ser nocturadas, hasta que Bass hizo un movimiento final. Secuestró a una de las chicas en la lista original marcada, un niño de 12 años llamado Kila Briggs, desde su hogar de crianza, en Baltimore, y enviósela un mensaje a través del mismo canal encriptado que había usado en vivo. «Usted expone mi operación. Voy a mi operación. Voy a la operación. Voy a very. Era una declaración de guerra, y se la respondió de la única manera que sabía. Volvió a llamar a su antigua unidad, los fantasmas de los fantasmas, y en un lapso de 6 horas, localizaron Bass en un patrimonio biométrico no listado fuera de Zúrich, protegido por la seguridad privada, los cambios faciales y los servidores fuera de las redes. Y lanzaron una bolsa negra que se extiende por el Copa Negra, el derecho de los Cambor, y el derecho de la ley, y el Estado político, y los Screw'em-Batty, y los Screw'em-Mathi, y el Estado político, y el derecho de la misión negra. Se la fue con ellos, no porque tenía que hacerlo, sino porque se lo debía a todos los niños en esa lista, y cuando asaltó el complejo de Bass al amparo de la noche, tomó 2 balas en su chaleco y lo arrastró por detrás de una pared reflejada como la cucaracha que estaba. No se regodeó, no gritó, simplemente lo gritó con su propia banda biométrica y susurros. Lo que no le gritó, miedo, pero no podría predecirme. Kila fue recuperada viva, conmocionada pero segura, y cuando se la regresó al suelo estadounidense con Bass a cuestas, los medios lo llamaron un secuestro, una violación de protocolo, una interpretación ilegal. Pero la gente lo llamó justicia, y el Departamento de Justicia no tuvo más remedio que proteger a la mujer ahora celebrada como un pistolero y un avicultor. Las últimas semanas fueron un desenfoque de reforma legal, programas desmantelados, escuelas que arrancaron las redes de vigilancia. DEA y la legislación se apresuró a prohibir el comportamiento predictivo de la puntuación en menores, todas estampadas con un solo nombre: la Ley de Amira, un proyecto de ley superado por el Congreso en tiempo récord, diseñado para evitar que lo sucediera nuevamente. Y a través de todo, Amira nunca perdió su incendio. Habló antes de la ONU, testificó antes del Congreso, comenzó una red educativa para niños atacados por el perfil escolar, y en su cumpleaños número 16, se paró frente a un auditorio de la escuela secundaria y dijo: «No puedes ser libre solo porque alguien más te ahorra».